Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es el trasfondo de esta parte de recursos humanos. Primero los voy a sentar un poco en lo que es el contexto dental. Obviamente cuando hablamos de consultorios dentales hablamos de microempresas y de pequeñas empresas. Las medianas empresas son aquellas empresas más grandes, más consolidadas y que incluso ya tienen un departamento de recursos humanos exclusivamente para eso. Esas empresas que son ya más grandes tienen un departamento en recursos humanos que tiene un sentido más burocrático, más de trámites y ese rollo. Entonces, de acuerdo a la literatura, Larry Greinier en 1972 lanza un paper o un documento en donde él comenta que la mayoría de las empresas tienen que ir pasando por varias etapas. Prácticamente nombra 6 etapas y 7 etapas, perdón, que de hecho se llama la curva, justamente, la curva de Greinier. Y él menciona que las empresas van pasando por varias fases, tanto la fase 1, 2, 3, así hasta la página número 7. Estas empresas cuando van pasando a través de esas fases, lo van haciendo a través de crisis. Y estas crisis tienen que ver con el crecimiento de la empresa. Cuando ustedes tienen una crisis en el negocio, generalmente de esta crisis es que necesitan aprender y ser más grandes, es decir, hacer una empresa un poco más consolidada o más grande. Entonces, la primera fase de la empresa se llama la fase de creatividad y de liderazgo. Esa pequeña fase uno es donde comienza el emprendedor con su empresa pequeñita y posteriormente entra en esa primera fase que se llama fase de carencia de liderazgo. Esta fase de carencia de liderazgo lo que hace es que al no tener el dueño del negocio la capacidad de poder salir adelante con dicho negocio, entra en esa crisis y pueden pasar dos cosas. La primera es que vuelva otra vez a ser una empresa pequeñita y la segunda, y que es la que más comúnmente pasa, es que la empresa crezca un poco más. Entonces, en este momento pasa la fase número 2, que se llama la fase de dirección. Y en esta fase de dirección es cuando ya tenemos personal contratado. Esta fase de dirección generalmente va a entrar en una segunda crisis, que es una crisis donde hay un poco o un nulo crecimiento, es decir, que no hay un poder de crecimiento. Este poder de crecimiento lo que va a hacer es que si en algún momento esta empresa comienza a hacerse un poquito más gordita, es decir, pasa esa fase del crecimiento, entonces llega a la siguiente fase, que es la fase de la delegación, y esa fase de la delegación hace que esta empresa otra vez se vuelva a hacer un poco más grande y exista una crisis que es justamente la que quiero evitarles, que se llama la crisis donde no hay autonomía para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya tienes un departamento aquí, tienes un departamento acá, tienes otro acá, tienes otro acá, y las comunicaciones que hay entre cada uno de los departamentos suelen ser muy escasas. O la típica frase de, no, es que los de recursos humanos nunca se juntan con nosotros, no, es que los de ventas tampoco, no, es que los de tal departamento tampoco. Ahora, esto si lo llevo al área dental, generalmente nosotros en las áreas dentales tenemos la ventaja de que podemos hacer microempresas o pequeñas empresas de a lo mejor 10 empleados, 12, 14 empleados. Esta empresa crece ligeramente y esa misma empresa la multiplicas en otro lado, ¿sí? Entonces la gestión de recursos humanos o el manejo del talento humano ahora va a ser dual. Vas a tener una sola persona que se encargue de recursos humanos o un solo departamento para los dos negocios. Sí, y en su momento, si ese negocio suele crecer o hacerse o multiplicarse por sí mismo, entonces vas a tener a otra persona encargada de recursos humanos que se encargue justamente de hacer las mismas fases. Ahora, ¿por qué es importante saber el manejo de recursos humanos? Porque si tú en algún momento quieres llegar a crecer, hacer la empresa un poco más grande, más gordita y que pase justamente por todas estas fases que les acabo de comentar o estas crisis entre comillas, lo que hacemos nosotros es gestionar recursos humanos desde su fundamento. Entonces, esa es la parte que necesito que les quede clara. Ahora, si nos vamos directamente a lo que sería el recurso humano como tal, el punto número uno, y es en el que la mayoría tiene problemas, es la fase en donde nosotros
empieza a crecer el negocio y decimos, necesitamos reclutar a una persona más porque yo las cosas que estoy haciendo necesito a más gente, necesito que esas personas me ayuden a hacer el trabajo que yo no quiero hacer. Y ese es justamente el primer problema, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir cuáles serían los objetivos de contratar un personal. Entonces, el consejo número uno que les voy a dar es que tienen que definir un perfil para la posición que quieren ocupar en su negocio. Si por ejemplo es una clínica dental, generalmente la primera persona que van a contratar, y que ya lo hemos visto en videos de YouTube de nosotros de Dental Business Training, es un contador. Entonces, este contador necesitan reclutarlo, necesitan hacer una entrevista, y con base a esta entrevista, con base a las competencias que tiene este contador, pues evidentemente sabremos si lo contratamos o no, dependiendo de sus competencias, si nos conviene o no nos conviene como contador. Entonces, ese sería el punto número uno, crear un perfil de la posición o de las posiciones que vas a necesitar. O sea, antes de tener personas y reclutar a lo pendejo, lo primero que tengo que hacer es definir ese perfil. Ahora, no es lo mismo tener un perfil diseñado única y exclusivamente para que sea asistente dental, y un perfil completamente diferente para ser recepcionista dental. Nosotros necesitamos dos perfiles. Y lo que he visto en la mayoría de los consultorios dentales, saludos acá a toda la gente en Facebook. Estábamos teniendo problemas al principio, pero creo que ya los pudimos solucionar. Saludos allá. Ya definimos el perfil y como una especie de manual, me preguntan acá en Instagram. Pues sí, no, porque en realidad el perfil lo vas a componer muy, muy sencillo. Por ejemplo, lo que tú las características que tú necesitas para un asistente dental no son las mismas para una recepcionista, y tampoco son las mismas para un contador. Entonces, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Mira, para administrativos necesito 5 características, para asistentes necesito 10, para recepcionistas 8, y lo tienes que medir. Les voy a poner un ejemplo. Si tú por ejemplo, la presentación de la persona en la entrevista, ya sea en línea o físicamente, ¿no? Si lo haces, por ejemplo, físicamente, le vas a dar una ponderación o un número a la presentación de la persona en la entrevista. Ese sería el punto número uno, y por así decirlo tendría un puntito. El punto número dos sería que evaluaras si, por ejemplo, llega temprano o no llega temprano. O sea, ese tipo de cosas que tú puedes evaluar y que son relativamente tangibles, las puedes estar evaluando. Acá en Instagram me pregunta, ¿qué pasa si de inicio no tengo presupuesto para tener secretaria y asistente y de inicio no la puedo fusionar de manera provisional? Pues sí lo puedes hacer, pero entre más pronto puedas definir cada una de las posiciones es mejor, porque luego empiezan a hacer concha. Si le sale un buen empleado, y ya lo traen ahí como loco haciendo labores de una cosa y de otra y de otra. Entonces, entre más fácil puedan definir los perfiles, mejor. Entonces ya definí los perfiles. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues lo fácil, ¿no? Tengo que pasar por 4 procesos para que los anoten. El primer proceso se llama reclutamiento. Es decir, voy a tener que empezar a hacer publicaciones, obviamente en Facebook, que es lo más común o lo más fácil que tengo para hacer publicaciones. Si por ejemplo nada más va a ser una publicación a nivel local, porque mi negocio está enfocado a un nivel local, pues lo voy a hacer a nivel local. Entonces ese sería el punto número uno, el reclutamiento. Punto número dos, y de los más importantes, es la entrevista. Muchos de los dentistas no saben hacer una entrevista. De hecho, yo soy el primero. Yo no sabía hacer entrevistas. Conforme fue pasando el tiempo, comencé a aprender. Obviamente, después de mucho tiempo, ya sabes los perfiles que necesitas y las características y competencias que necesitas para cada una de las personas cuando las vas a contratar. Si, por ejemplo, en tu entrevista sabes que la persona está nerviosa, pues evidentemente eso es muy normal. Sin embargo, lo que no es normal es que no concuerde el trabajo que él ha tenido previamente con lo que él esté poniendo en su solicitud de trabajo. Tampoco es coherente, por ejemplo, que te esté poniendo que tiene estudios de licenciatura, no sé, en un conocimiento de administración, y le preguntas algo referente a estados de resultados y cómo optimizar recursos humanos, y te dicen, es que no sé.
Dice Doc, ¿el reclutamiento en dónde se podría? ¿En Facebook, periódico o con el conocido? Ah, esa es una buena pregunta. Acá en Instagram me preguntan que si el reclutamiento puede ser en dónde, que si en Facebook o en periódicos locales o con algún conocido. Mi sugerencia al 100% es háganlo en Facebook. Ahora, ¿por qué? Porque todo el mundo está metido en Facebook. Esa es la realidad. El periódico local ya nadie lo ve. O no sé si alguien de los que esté viendo ahorita este live diga, yo todos los días compro mi periódico religiosamente en la tienda de la esquina, ¿verdad que ya no? Y la parte de los conocidos tiene una parte ahí medio delicada, ¿no? Sin embargo, bueno, si lo quieren ver por el lado de que van a irse con algún conocido, que dicen, me recomendaron a esta persona, tengan mucho cuidado, no se pasen las 4 fases que quedamos que es reclutamiento, entrevista, ¿sale? Número 3, y muy importante, entrenamiento, es decir, ya sabe mi trabajador lo que van a hacer, ya sabe lo que va a hacer. Yo tengo un manual de operaciones o por lo menos tengo un registro, una matriz de lo que va a hacer mi trabajador dentro del negocio. Es decir, que si va a hacer, por ejemplo, labores de asistente, una factura, etcétera. O sea, todo eso lo tienes que tener bien definido para que entonces tú completito el paquetito se lo entregues al trabajador y comience a hacer su labor operativa. Y obviamente el punto número 4, es la evaluación acá en Facebook, que se fue un poquito la línea. ¿Sale? Entonces, recapitulamos: reclutamiento, entrevista, entrenamiento y vamos con el punto número 4, que es la evaluación. Ahora, ¿cómo voy a hacer la evaluación? Pues la evaluación la voy a hacer con base a objetivos, ¿sí? Si su objetivo, por ejemplo, es que, déjenme les pongo acá saludar y saludar. Si por ejemplo uno de los objetivos sería que el asistente entregue, no sé, las bitácoras el sábado a tal hora, pues evidentemente eso se tiene que evaluar y contaría como punto número 1. Si la puntualidad es un punto que tienes que evaluar porque va dentro de, ahorita vemos lo que es cultura organizacional, pues lo tengo que evaluar. O sea, todas esas cosas las tengo que estar evaluando y entonces posteriormente ya sabré si ese trabajador me va a servir o no, ¿sale? Entonces, esos serían los 4 puntos que necesitan saber. Número 1, reclutamiento a través de Facebook. Número 2, entrevistas físicamente u online, definiendo obviamente cada uno de los perfiles. Punto número 3, el entrenamiento del personal. Y el punto número 4 es la evaluación de ese personal. Muy, muy importante. Ok, entonces ahora les voy a dar lo que para mí, Ángel, serían los 4 pilares del talento humano a la hora de contratar. Cuando ustedes ya definieron que ese trabajador se va a quedar, entonces ahora vienen 4 puntos importantes que necesitan saber. El pilar número 1. Este pilar lo van a tener que desarrollar con base a su capacidad de liderazgo. Y como decía el mismo Larry Greinier en la fase 1 del negocio, la primera crisis de la que carece el negocio es la de liderazgo, la capacidad de ser líder. Entonces, lo primero que tengo, el pilar principal prácticamente de cualquier negocio es que aprendas a ser un buen líder con la gente. Porque si tú aprendes a ser un buen líder con la gente, es mucho más sencillo pues, que evidentemente puedas hacer que se cumplan esos objetivos. Entonces, sería súper importante que sean buenos líderes. Ese sería el punto número 1 y muy, muy importante. Aquí tengo un blog de anotaciones respecto a esto. Ahora, dentro de la parte del desarrollo del líder de negocio, necesitamos entender que el líder de negocio tiene que hacer algo que se llama filosofía empresarial, es decir, el alcance de la empresa, la razón de ser de la empresa y los valores de la empresa. Hace algunos años atrás se le llamaba misión, visión y valores. Doc, ¿y cómo ser un buen líder? Esa es una buena pregunta. Miren, les voy a dar una sugerencia. Si neta quieren ser buenos líderes, pero neta quieren ser buenos líderes, ofrézcanse de forma voluntaria en alguna asociación por unos añitos para que vean lo que es estar lidiando con la gente sin que te paguen absolutamente ningún peso. Y ya después de ahí aprenderás a ser buen líder o encontrar un buen líder. Es medio complicado. Generalmente los vas a encontrar con estas características, Fabricio. Sí, cuando encuentres un güey que ya estuvo ahí de presidente
de alguna asociación y estuvo ahí lidiando con la gente. ¿Por qué? Porque ya tuvo la capacidad de estar lidiando con la gente de a gratis, ¿no? O incluso, por ejemplo, en una asociación religiosa, que también es muy común tener personas que se hayan ofrecido en este sentido, ¿no? Entonces, de ahí encontrarías, por lo menos que tienen la capacidad de ser líder. Ya de ahí vendrá el desarrollo y ahorita les doy algunos tips para que desarrollen esa parte. Entonces, desarrollar la filosofía empresarial. El desarrollo de la filosofía empresarial lleva implícito la razón de ser del negocio, el alcance del negocio y los valores del negocio. Porque si uno de mis valores es la puntualidad y cuando yo entrevisto al personal no llega temprano, pues evidentemente esa persona no me va a servir. Porque yo dentro de mis valores como empresa, dentro de mi filosofía empresarial, estoy poniendo la puntualidad ante todo. Por lo tanto, tendría que forzosamente ofrecer esa puntualidad. Entonces tengo que desarrollar una filosofía bien hecha. El siguiente punto de la parte de la misma capacidad de liderazgo es que el líder tiene que saber transmitir, tiene que saber comunicar, tiene que saber persuadir, que ya habíamos hablado de ese concepto en lives anteriores, y posteriormente persuadir. ¿Sale? Transmitir, comunicar, persuadir y persuadir. ¿Para qué? Para ser un buen líder. Entonces necesita desarrollar esas 4 habilidades. Saber ser un buen transmisor de los mensajes, saberlo comunicar de la forma adecuada, porque a veces yo tengo el mensaje adecuado, pero a la hora de comunicarlo me cuesta trabajo. Saber persuadir, saber, por así decirlo, poner el campo bien establecido, bien bonito para que la gente pueda impulsar a hacer las cosas y ya viene después la parte de la persuasión o de la venta. ¿Sale? Ok, entonces ese sería el pilar número 1. Se los repito porque como que de repente es mucha información y se hacen bolas. Desarrollar la capacidad de liderazgo. Punto número 2. Desarrollar una cultura organizacional dentro del negocio. Nosotros cuando tenemos que desarrollar una cultura organizacional lleva implícita, ¿sí?, todo lo que nosotros como dueños de negocio somos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que no soy organizada, o soy una persona que gasta mucho, o soy una persona que no le gusta lidiar con problemas, pues mi negocio va a ser exactamente igual. Es decir, va a ser un fiel reflejo de lo que soy yo. Entonces, por lo tanto, tendría que desarrollar una cultura organizacional. Por ejemplo, una cultura organizacional y que nosotros como empresa tenemos marcada en las clínicas dentales es que es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cada cumpleaños a los trabajadores se les da un pastel y créanme que esto ha desarrollado una cultura de unión bastante fuerte y en una parte como más, en un sentido más humano, no tanto un sentido de la parte de la misma empresa, sino que más bien le da una solidez al equipo como tal. Entonces, ese sería parte de la cultura organizacional. Otra parte de la cultura organizacional son las reuniones que tenemos de forma mensual, que también eso desarrolla una cultura organizacional de cuáles son los objetivos a perseguir, cuál es la visión de ahora en adelante, cómo sería una forma más sencilla de poder alcanzar los objetivos. Entonces, de esa manera, nosotros lo que hacemos es crear justamente esa cultura para que más adelante, si viniera algún otro líder, hiciera exactamente lo mismo. Entonces, eso desarrolla una cultura, ¿sí? Ya sabe la gente cómo debería de comportarse o qué es lo que nosotros esperamos de cada uno de ellos, ¿sale? Eso sería la cultura organizacional. Entonces, llevamos 2 pilares. El pilar número 3, que ya lo había mencionado anteriormente, es entrevista, selección y reclutamiento. Si ustedes no tienen recursos humanos bien definido, es decir, no tienen a una persona que se encargue de recursos humanos, o a lo mejor dicen, bueno, yo me encargo de todo, ¿no? Yo hago de todo. Ok, entonces si tú haces de todo, pues define que el área de recursos humanos necesitaría definir ciertos parámetros o ciertas medidas para saber que si en algún futuro alguien llega, no te estén hablando a ti, para ver cómo se entrevista, para ver si te conviene, para ver si es buena opción, para ver tú qué opinas. O sea, tú necesitas definir esa parte bien, si tú lo vas a hacer. Al principio, cuando estamos solos,
pues obviamente hacemos de todo y no tiene nada de malo. Sin embargo, lo importante aquí o lo relativamente importante en todo esto es que tú definas bien esa posición. Dice Doc, el área de recursos humanos le puede ser un abogado, un contador. No, a menos de que ese abogado o ese contador sea tu familiar y estuvo presente cuando hiciste tu cultura organizacional, todo este rollo de alcance de la empresa, razón de ser, bla, 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 bla. El área de recursos humanos es como muy delicada. De hecho, los nuevos negocios, la parte o el departamento más importante es el departamento de los empleados. Hola, Sulaimán, ¿cómo estás? Pilar número 4. Este pilar número 4, nosotros apenas lo tenemos implementado o lo hemos implementado a través de la experiencia de varias otras empresas que prácticamente esto viene, déjenles platico un poquito de la parte teórica, desde el 2005. El pilar número 4 se llama propuesta de valor al empleado. Minchington en 2005 define que la propuesta de valor al empleado son todas aquellas asociaciones y ofertas que provee la organización como en una forma de retribución, aparte del sueldo, para que el trabajador en este caso adquiera las habilidades y las capacidades y experiencias como empleado. Acá en Facebook dice, cuando pones el anuncio en Facebook para solicitar asistente, ¿pones el sueldo? Esa es buena pregunta. Miren, nosotros lo que hemos hecho, este es como un tip, por así decirlo, pero nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Hicimos literalmente una comparación de dos publicaciones. Decían básicamente lo mismo, salvo la última parte. Decían que necesitábamos a una recepcionista. Entonces decía, se necesita recepcionista para clínica dental al sur de la ciudad de Aguascalientes. Interesados, llamar al número tal. Llamaron 2 personas. Y pusimos exactamente el mismo anuncio a las 10 de la noche, pero decía, se solicita recepcionista para clínica dental al norte del sur de la ciudad. Favor de dejar su número de teléfono para nosotros comunicarnos. Yo creo que llovieron alrededor de 200 mensajes de gente que estaba interesada en el puesto. Entonces, es una diferencia abismal entre uno y otro. Ahora, cuando nosotros les hablamos por teléfono, sí les decimos, tú vas a ganar tanto a la semana como sueldo inicial. Entonces, eso lo haces más bien, Susi, como de manera telefónica. Les llamas tú en el caso de nosotros, llamamos por teléfono, ¿sabes qué? Tu sueldo va a ser de tanto, estas son las condiciones, bla, 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 bla. Pero obviamente, aquí en este ejemplo, de cuando nosotros hacemos la llamada, sí sentimos que nos ha traído mejores resultados. Les somos totalmente honestos. Y obviamente esto tiene una cultura de las nuevas generaciones que obviamente saldría a relucir en temas posteriormente, ¿no? Acá en Instagram dice, ¿puede dar ejemplos de propuesta de valor a los empleados? Uy, sí, hay muchas, mira. Una propuesta de valor a los empleados es obviamente vamos a excluir la parte del sueldo, ¿sale? Una propuesta de valor al empleado es el alcanzar objetivos. El alcanzar objetivos se premia. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en Starbucks hay ciertas posiciones de Starbucks donde no trabajan como tal dentro del negocio, es decir, trabajan outsourcing. Otro ejemplo sería donde existe un horario que no te está como que no te obliga a que tengas un horario determinado. Entonces, esa sería otra propuesta de valor al empleado. Hay N número de propuestas de valor al empleado. Hay vales de despensa, hay, no sé, hasta, no sé, algún otro tipo por ejemplo, nosotros, o en el caso concreto de nosotros, les damos Uber, ¿no? O sea, son ciertas cosas que tú manejas que pueden tener un impacto un poquito mayor, más que la parte del sueldo. O sea, aparte es lo del sueldo. Dice, si te piden info en inbox, también se las puedes dar. Mira, finalmente cuando la gente te pide información de ese tipo, realmente no quieren trabajar, más bien están haciendo comparación de posiciones, o sea, perdón, de comparación de trabajos, dice a ver dónde me conviene más, etcétera. Entonces, pues se la das. La verdad es que nosotros no hemos tenido como mucho problema en ese sentido.
Al principio sí lo teníamos, Susi, y te soy muy honesto, porque lo manejábamos al revés. Es decir, nosotros les decíamos que nos hablaran a nosotros, pero después entendimos que nosotros les tenemos que llamar. Y cuando tú les llamas, pues ya les das toda la información. O sea, todo lo que te van a pedir información en inbox es mucho más sencillo que tú se las des por teléfono. Y obviamente ya teniendo toda esa información, digamos que de una muestra de 100 personas, 80 contestan las llamadas. De esas 80, solamente 20 están interesadas. Y de esas 20 solamente llegan entre 2 y 3 personas. Entonces, para que más o menos te des una idea. Pero es muy diferente a que cuando te llaman por teléfono tienes 2 personas y literalmente a ninguna le interesa. Entonces, prácticamente esto lo vas a resolver con el pilar número 4, que es el pilar más importante, que es propuesta de valor al empleado. Acá en Instagram preguntan que qué es mejor, subir un sueldo o dar un premio con un viaje o algo que tu colaborador le encante pero no puede tener. Puede ser, esa también es una propuesta de valor al empleado, Abner, pero sería que tú lo valores. Si por ejemplo, en el caso concreto de tu negocio, tienes posiciones donde vayan subiendo, por así decirlo, de sueldo, pues esa también es una propuesta de valor al empleado. Porque nosotros generalmente como dentistas les decimos, ¿no? Pues es asistente y recepción y ya, o sea, ya es todo. O sea, como que no hay nada aspiracional por parte del dueño de negocio. Si tú pones, por ejemplo, área de asistentes y tienes a 2 o a 3, pues obviamente las 3 no van a hacer la misma función, tendrían que hacer funciones diferentes y eso también a veces puede llegar a implicar que los sueldos son diferentes. Hola, acá otra vez en el Face que esta chingadera se desconectó. Entonces íbamos con el pilar número 4. Ya habíamos quedado que el pilar número 4 era propuesta de valor al empleado. Les di algunos ejemplos. Obviamente hay N número de ejemplos. ¿Cuál es el momento más adecuado para tener asistente recepcionista y una persona que haga el aseo? Pues de preferencia desde antes de que abras. Acá en Instagram, perdón que se reinició esta madre. Acá en Instagram me estaban preguntando que cuál es el momento más adecuado para tener asistente, recepcionista y una persona que haga el aseo. Miren, yo tengo una forma de pensar a lo mejor un poco diferente. Yo siento que cuando tú estipulas y estableces un negocio, necesitas tener en cuenta que desde el principio debes de tener ciertas posiciones ya, por así decirlo, ocupadas en el negocio. Y que si tú no tienes esas posiciones, el negocio simple y sencillamente no va a jalar. Entonces, para mi punto de vista sería que los puedas tener desde el principio. Ese sería mi punto de vista. Porque teóricamente lo tendrías que arrancar así para que funcione de forma como predecible tal cual es. Entonces, ese sería como mi punto de vista, ¿no? Ahora, en el caso de que ya dijiste, pues ya la cagué, ya inicié y ya chino harina, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, mi sugerencia es cuando ciertas cosas que tú estés haciendo dentro del negocio, como pudiera ser, y la más común, ¿no? Que comentábamos, la parte de la facturación y el pago de impuestos, lo primero que tienes que hacer es que si tú no conoces esa área, no te metas a esa área, aprende lo más que puedas de esa área nada más para que sepas, para que conozcas, pero contrata un contador. O sea, el punto principal aquí es ir contratando justamente poco a poco al personal, ¿no? Y también otra cosa que ojalá que se empiecen a cambiar un poquito el chip. Tú vas a contratar a una persona porque necesitas que ese negocio funcione con esa persona. No porque le puedes pagar. Porque también en algunas ocasiones o había ciertos comentarios donde decía la gente, es que bueno, voy a contratar a una persona cuando ya tenga para pagarle. No, pues ya valió madre. Nunca va a llegar ese momento. Entonces, el objetivo realmente es que tú contrates a la persona para que funcione el negocio, ¿sale? Entonces, ese sería un punto fundamental a tocar. Es decir, yo no voy a contratar a una persona cuando yo ya tenga el presupuesto para pagarle. Voy a contratar a una persona porque ella sola se va a generar ese presupuesto para que crezca ese negocio, ¿sale? Entonces, muchos lo que hacen lo hacen al revés. Dicen, ya tengo lana para pagarle a la gente, ahora sí la contrato. Nunca en la vida va a pasar eso. Porque hasta que tú no contrates a ese personal, te vas a dar cuenta que ese personal se va a pagar él solito su sueldo y va a dejar un remanente para que el negocio siga creciendo. Eso es lo importante. Ahora, para los que nos están siguiendo acá en el Face y acá en Instagram, el podcast que está en Spotify de Dental Business Training o en YouTube
o bueno, vamos a subir un podcast relacionado a la diferencia entre lo que es seguridad y riesgo, que hablamos un poco de ese tema, obviamente en videos en vivo anteriores, donde analizábamos la diferencia entre lo que era un sueldo y lo que eran las utilidades o el margen. Sé que a lo mejor ahorita no empata mucho con el tema, pero sí se los quiero comentar, porque con eso justamente es con lo que tiene que ver el hecho de que contraten a un personal nuevo, ¿sale? Entonces, ahora les tengo algunos libros para que los puedan leer y para que aprendan sobre recursos humanos. Uno de los libros que a mí en lo particular me ha influido más en la cuestión tanto de liderazgo como de empresa, como de interrelaciones con otras personas y todo, es un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y el autor se llama Dale Carnegie. Ese libro es prácticamente cualquier persona que tiene gente a su cargo lo tiene que leer para que entienda cuál es la mejor manera de llegarle a las personas. Y obviamente se llama Influir sobre las personas, ¿sale? Entonces se los repito, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y el autor se llama Dale Carnegie. Es un libro que es el primero que tienen que leer. De hecho está en audiolibro, dura como 6, 7 horas, algo así, en YouTube, pero está gratuito para que no vayan a gastar. Otro libro, este es un libro que está en inglés, se llama Demystifying Talent Management. El autor se llama Kimberly Jason. También ese es un muy buen libro donde habla un poquito de estrategias. Y hay otro que de hecho está también en audiolibro. De hecho está la conferencia, digamos que en resumen, se llama El arte de dirigir personas hoy. El autor se llama Santi García. También es una videoconferencia, pero también este libro de este autor, Santi García, un español, pero está bastante bueno el libro para que entiendan también cómo dirigir a las personas, pero desde un punto de vista humano, no un punto de vista de negocio, ¿sale? Entonces son esos 3 libros los que yo les recomiendo para que lo lean, y si tienen posibilidad de escucharlos, a mí en lo particular me gusta más escucharlos, pues se me hace un poco mejor.